Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier Quintana Pérez. Pertenezco a la empresa de Ingeniería y Control de Calidad CEMOSA y colaborador técnico de la Asociación de Laboratorios de Andalucía para la Construcción. Dentro de la presentación del Plan de Control de Calidad de Recepción de Materiales para Obras de Edificación, en su versión de código estructural, me voy a centrar en la hoja auxiliar de cálculo de amasadas que ha habido que incorporar a esta versión tras la aparición y publicación del código estructural. Mi colega José Antonio Quirós va a realizar otra pequeña charla sobre el funcionamiento y el sentido y filosofía de la hoja de cálculo para la realización de planes de control de calidad para obras de edificación. Yo me voy a centrar, como he comentado antes, en la hoja de cálculo de amasadas eh, siguiendo los criterios del código estructural. Para la cimentación y la estructura, el plan de control de calidad de materiales posee dos pestañas. Una que se llama capítulo 3 y se llama cimentación y estructuras, donde viene recopilado toda la parte, tanto del control de hormigón como el control de acero y otras partidas menores acogidos a este capítulo. Esta pestaña hace referencia, en función del epígrafe de turno, a acudir a la hoja de cálculo auxiliar de amasadas. Eh, Pasamos ahora a ver la hoja auxiliar. La hoja auxiliar que no deja de ser una hoja de cálculo, tiene un primer recuadro que es de instrucciones y aclaraciones, y de las cosas que podemos decir más importantes que hay que tener en cuenta a la hora del uso de la hoja de cálculo, de esta hoja auxiliar, es que en el cálculo de amasadas no está contemplado el cálculo para hormigones con distintivo oficialmente reconocido o que tenga la dispersión certificada. Igualmente, igual que ocurría en general aplicando la EH08, pues no está contemplado tampoco pues periodos que superen, periodos de hormigonado que superen los límites establecidos en la tabla de referencia. Por otro lado, es importante reseñar que dentro de esta auxiliar de cálculo de amasadas hay una parte que no está basada en el código estructural, ya que quedan totalmente excluidos de él, que son las cimentaciones profundas, sean pilotes in situ, sea muros pantalla y encepados. Para cada uno de estos casos, los criterios de cálculo de amasada se han basado en normativa específica, en el caso de micropilotes, el caso de muros pantalla y el caso de pilotes in situ. Esa normativa de referencia es normativa UNEEN y está recogida en el Código Técnico de Edificación. Sin embargo, para encepados no está recogido ninguna normativa UNEEN específica, ni está recogida en el Código Estructural. Al revés, en el Código Estructural queda de forma explícita excluida los encepados. Debido a este vacío normativo que de momento existe, por conveniencia, el grupo de trabajo pues, mantuvo el control de los encepados siguiendo el criterio de la EH08. Esta hoja auxiliar se divide en dos partes. La parte 1, que es el propio contenedor de resistencia de hormigón, y el cual a su vez está dividido en cimentación superficial y estructura, que básicamente es lo que marca el código estructural, y otro subapartado de cimentaciones profundas con las referencias normativas comentadas anteriormente.
En la cimentación superficial y estructura se han establecido una serie de cuadros donde se establecen los criterios de control y número de amasadas para cada tipo de elementos que se correspondan con el epígrafe definido en la tabla de referencia que hemos comentado antes del código estructural. Para cada tipo de tabla hay una serie de elementos que hay que ir seleccionando como categoría de resistencia del FCK, porque tiene una influencia en el número de amasadas a controlar, es decir, para hormigones con FCK inferiores a 50, el número mínimo de amasadas por lote es 3, y sin embargo, para FCK mayores o igual que 50, pasaríamos de 3 amasadas a 6 amasadas. Por otro lado, también hay que seleccionar el tipo de hormigón según su consistencia, es decir, si es convencional o si es autocompactante. Otra novedad que marca el código estructural es que en la EHE, si bien el autocompactante estaba en un anejo, actualmente el autocompactante está incluido dentro del cuerpo normativo. La selección entre autocompactante y no autocompactante, o sea, convencional y autocompactante, no influye en el número de masadas a calcular, ¿de acuerdo? Pero sí influye en los epígrafes donde vaya a cargar el número de masadas a controlar, ya que el autocompactante lleva incorporado una serie de ensayos adicionales que no lleva el hormigón convencional. Luego, se ha establecido que los dos criterios más habituales que normalmente a la hora de redactar un plan de control de calidad para edificación son el volumen de hormigón de los elementos a controlar o el número de elementos a controlar. Generalmente, estos dos criterios se van a repetir en todos los cuadros para cada tipo de elemento definido en la tabla del código estructural, aunque, por ejemplo, en el caso, como vemos aquí, de cimentaciones superficiales con elementos de volumen inferior a 200 metros cúbicos, el criterio de elementos por dimensión no está contemplado en la tabla de referencia del código estructural. Solo exclusivamente se puede realizar un control por volumen con un mínimo de 3 amasadas para hormigones sin distintivo de calidad. ¿De acuerdo? Pero en general siempre va a haber los dos criterios. Igualmente, dentro de los dos criterios siempre va a prevalecer aquel que presente mayor número de amasadas a controlar. Como ejemplo, para cimentaciones con elementos de volumen superior a 200 metros cúbicos, considera una losa con FCK inferior a 50, con una consistencia de hormigón convencional y un cubicaje de 630 metros cúbicos de hormigón. Como es invertido de forma continua y siguiendo la filosofía que marca el código estructural, el número de lotes a controlar sería 1, pero ese número de lotes estaría contemplado sustentado sobre 18 amasadas a controlar, ¿vale? Según el criterio de elementos, es un único elemento con un único número de lotes y por cada lote a controlar el número de amasadas mínimo sería 3. Entonces, para este criterio serían 3 amasadas. El criterio final elegido, ¿cuál sería? Pues el criterio final elegido sería el caso más restrictivo, es decir, aquel que presenta un control de mayor número de amasadas, que en este caso sería 18. Bien, si esta misma losa similar, en vez de hacerlo en un vertido continuo, tendríamos 3 partes de losa, parte 1, parte 2, parte 3, suponiendo que las 3 fueran iguales, haciendo ese ejercicio para un mismo tipo de hormigón y un mismo tipo de consistencia, tendríamos 3 lotes de la cimentación. Para cada uno de estos lotes definidos tendríamos 6 amasadas para controlar, que la suma total también serían 18, pero en este caso la particularidad es que por cada losa que hemos definido de vertido continuo, que lógicamente es el mismo día de vertido, son lotes distintos. ¿De acuerdo? En este caso, el número total de cimentación sería 18 y 18. Bien, la filosofía
que se ha mantenido en todos los cuadros auxiliares de cálculo es exactamente similar al que estamos viendo. A su vez, cada cuadro auxiliar de cálculo tiene una suma de subtotales en función del número de amasadas a controlar, ya sea hormigón convencional, ya sea hormigón autocompactante. Estas subtotales se van a ir sumando para todos los cuadros auxiliares, para los distintos elementos que vamos a tener en nuestra obra, para al final sumar, vamos a ver, en totales, el número de amasadas totales en cimentación y estructura. En este caso, pues bueno, con los ejemplos que he puesto, pues el hormigón convencional sería 69 y el hormigón autocompactante sería 0. Vamos a poner un ejemplo aquí mismo de contrabóveda. Vamos a poner FK-50, consistencia autocompactante. Vamos a poner aquí 165, que se organiza en 2 fases constructivas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues según el criterio de volumen, para 165 metros cúbicos aparecerían 2 lotes, ¿de acuerdo? Como por cada lote el mínimo de control de amasadas es 3, el número de amasadas a controlar serían 6. En este caso he supuesto 2 fases de ejecución y aparecerían 6. Si pusiera 1, me darían 3 amasadas, pero como hemos comentado anteriormente, el criterio más restrictivo de control es el mayor número de amasadas, con lo cual al final el criterio elegido son 6. Con lo cual aquí tendríamos 6 autocompactantes que aparecen aquí. Estas unidades totales están vinculadas a la hoja de control, ¿de acuerdo? Que al final no debemos de olvidar que la hoja del plan de control de calidad es una hoja de valoración, es decir, necesitamos la suma del total de los hormigonados, ¿de acuerdo? Sí, dividido por los epígrafes oportunamente, pero ahí no están definidos los lotes. Los lotes tenemos que definirlos aquí, en esta hoja. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos para la cimentación y estructura un subtotal de hormigón convencional de 69 amasadas y para el autocompactante 6. Vendríamos a la hoja del plan de control y en el epígrafe hormigón convencional, en el ensayo durante la ejecución, aparecían las 69 totales de resistencia con sus ensayos de asentamiento, ¿de acuerdo? O ensayo de Conoabrams. Esta 69 es de la suma de todos los elementos y de todas las ubicaciones del hormigón, ¿de acuerdo? Y en el hormigón autocompactante, pues en el ensayo durante la ejecución aparecerían los 6 de resistencia a compresión que hemos marcado, como hemos marcado antes, los 6 de escurrimiento, que es el análogo al cono de Abrams para hormigones convencionales, y a la vez aparecería un ensayo nuevo, que es el ensayo de escurrimiento con el hilo japonés, que es un cuarto de los ensayos de docilidad. En este caso, pues aparecerían 2. ¿De acuerdo? Bien. Como hemos dicho, la parte 1 del control de resistencia contempla dos partes, una o dos subapartados. El subapartado cimentación y estructura, que como hemos dicho va por el código estructural, y la cimentación profunda, que no va por el código estructural. Dentro de la cimentación profunda hemos considerado aquí incluir los pilotes in situ, que siguen una normativa específica, los encepados, que siguen a falta de tener una normativa vigente que lo recoja, la EH 2008 y los muros pantalla, que también tienen su norma específica.
La filosofía aquí, pues, es lo que marca cada norma. En este caso, los pilotos in situ también se clasifican en función, por un lado, de la resistencia FCK que tenga, en este caso no sería FCK, pero la resistencia mínima que se le pida, en este caso el límite es 35 megapascales, tiene un control de inicio de obra en el cual hay que tomar sí o sí 3 amasadas a los 3 primeros pilotes, y después tiene un control, por un lado, de docilidad y un control de resistencia, en base a unos criterios establecidos por la norma de referencia. En el caso de los encepados, como hemos dicho, a falta de una norma específica, una normativa específica para ellos, el grupo de trabajo decidió en su momento, pues, establecer la normativa que hasta ahora se ha estado utilizando para su control, que es lo marcado por la EH08. En este caso, pues, el tamaño del lote es 100 metros cúbicos de hormigón, y en función de la, en función de la en función del FCK, característica del tipo de hormigón, pues el número de amasadas a controlar en ese lote, pues va de 3 a 6. En este caso, como pueden ver, si no se indica 3, 4, 5, 6, no carga ningún tipo de cálculo a la hora de calcular el número de amasadas, justamente para evitar errores, ¿de acuerdo? Y arrastrar números que no sean o no estén definidos aquí, ¿vale? Y los muros pantalla, pues exactamente igual. También tiene un número de ensayos iniciales, va por consistencia el número de paneles a ejecutar, y la resistencia tanto por volumen como por días, siendo el criterio, pues, el más restrictivo. Terminado la parte 1 de control de resistencia, tanto de cimentación y estructura como de cimentación profunda, pasamos a explicar la parte 2, que es la parte del cálculo de amasadas a controlar para el control de durabilidad del hormigón según la clase de exposición, de acuerdo con el código estructural. Esta parte es una parte novedosa, cosa que no estaba recogida en la EHE 08, en la cual obliga a realizar un control totalmente aleatorio de los hormigones que tienen una clase de exposición ambiental específica. Este criterio es un criterio simplemente temporal, es decir, para los dos tipos de ensayo que existe para evaluar la durabilidad del hormigón, para una clase de exposición ambiental, que son el continuo en aire o la penetración del hormigón, el control que se va a realizar es por cada tipo de hormigón al inicio del suministro del mismo en la obra de referencia. Es decir, cuando se inicie la obra, en cualquier momento se puede tomar con amasadas extraordinarias para el control de penetración o el ensayo de continuo en aire in situ. Y luego establece el código estructural que el número de amasadas a controlar será por cada tipo de hormigón con exposición ambiental específica cada semestre de suministro. Es decir, que como mínimo cada obra debe de llevar incorporado 2 controles de penetración o 2 controles de área, es decir, uno a inicio de obra por cada tipo de hormigón y un segundo en el primer semestre. Luego, lógicamente, en función de la medida, en función de del tiempo de duración de obra, pues llevarán 3, 4, 5, 6, las que sea. Bueno, pues también decir que cualquier sugerencia, cualquier modificación, error que se detecte casuística
que se vea que no funciona correctamente. Existen en la segunda hoja del plan de control dos correos electrónicos para el buzón de sugerencias, uno que está asociado a la Junta de Andalucía y otra pues, a la Asociación de Laboratorios Acreditados de Construcción. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que les sea de ayuda. Muchas gracias.